Cuando hablamos de estresores en la infancia, no es que querramos significar que los estresores en la infancia tienen un carácter muy diferente de los estresores en la vida adulta, pero sí hay una pequeña diferenciación que vale la pena comentar. En primer lugar, sabemos que un estresor es un suceso, un estímulo que tiene una carga o una presión excesiva para el umbral de tolerancia del sujeto que lo recibe. Ahora, ese umbral de tolerancia es totalmente singular. Es por eso que no podemos generalizar que todas las situaciones traumáticas o los eventos vitales generen en todas las personas la misma sintomatología o la misma modalidad de respuesta o la misma modalidad de afrontamiento. Lo que va a variar en cada persona ante incluso un mismo tipo de estresor es justamente, por un lado, las características de su personalidad, su estructura de personalidad; por otro lado, la experiencia de vida, su historia vital, los acontecimientos por el que ha cursado su vida, es decir, si ha tenido muchas situaciones dolorosas o pérdidas, cada uno, digamos, de los estresores más conocidos y que incluso están tipificados, por ejemplo, en la escala de sucesos de vida o en la escala de Holmes-Rages, que ya hemos comentado en otros materiales, como por ejemplo el divorcio, la mudanza, el desempleo, las pérdidas familiares o las enfermedades de familiares próximos como padres, hermanos, otros seres queridos, abuelos, las mudanzas, los fracasos escolares. Lo importante también es pensar que cada uno de estos sucesos, a veces con alta carga, con alta presión, muchas veces no generan un cambio o una sintomatología o derivan en patologías en muchas personas, y a veces sucesos más insignificantes o menores generan en la persona una modalidad de respuesta que es excesiva en relación al estímulo que la genera. Por eso, si bien podemos decir que determinados sucesos son susceptibles de generar un nivel de estrés en las personas, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. También el que se sumó después, a lo largo de los años, con el crecimiento y los aportes, digamos, de toda la ciencia de lo cognitivo, la apreciación cognitiva, la percepción que la persona tenga del acontecimiento también va a influenciar muchísimo. Bueno, entonces, ¿en qué vamos a diferenciar estos estresores en la infancia y los estresores de los adultos? En la infancia, lamentablemente, sumamos estresores que tienen que ver con la misma etapa de crecimiento, es decir, estresores que son propios de la etapa evolutiva que se está atravesando. Previo a la adultez, al final de la adolescencia, podemos separar entonces tres etapas evolutivas, desde el nacimiento, o sea, desde el bebé hasta los 6 años, desde los 6 años hasta los 12, es decir, toda la escolaridad primaria, y desde los 12 a los 18 años, que es la preadolescencia, la adolescencia, y el fin, obviamente, en este caso está acompañado también del fin de la escolaridad secundaria. Cada una de estas etapas suma a estos estresores conocidos que hemos mencionado, estresores propios de las características psicológicas, madurativas, emocionales, que el niño y después el adolescente va atravesando. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los estresores más significativos entre los 0, o sea, desde que se nace hasta los 6 años? Todo lo que tenga que ver con las relaciones de apego. De los estresores, y esta etapa es la que está más ligada a los condicionantes biológicos y socioambientales. Es decir, que cuando las figuras de apego, por ejemplo, no son lo suficientemente significativas, no son lo suficientemente favorecedoras de crear vínculos de apego, esto genera ya en el niño, desde muchas teorías, cada teoría lo encuadra dentro de un marco diferente, pero por ejemplo dentro del psicoanálisis, estos primeros años de vida es lo que hace a la estructuración narcisista, la estructura de base, digamos, de la personalidad, en donde están los núcleos de la autoestima, más tarde del autoconcepto, el posicionamiento del niño y sus roles dentro del ámbito familiar.
Por eso todo lo que ocurre en estos vínculos endogámicos primarios, primero con los padres y después con los hermanos y personas significativas del entorno familiar, todos estos vínculos de apego que el niño va estableciendo, la seguridad que recibe tanto en lo afectivo como en lo biológico, ya que primero piensen que las necesidades más perentorias son las biológicas, luego van sumándose las más afectivas y después las estabilidades que va logrando en la vida familiar. Entonces, cuando hay, por ejemplo, situaciones de abuso, de maltrato, de abandono, chicos a lo mejor que después tienen que ser institucionalizados por ser abandonados y todavía no haber sido tomados en adopción, todo esto va generando un estresor significativo que puede sumarse con el tiempo y constituir núcleos patógenos o alguna sintomatología en edades posteriores. Ya en la segunda etapa, entre los 6 y 12, los estresores evolutivos van a girar un poco más abierta y dinámicamente, porque ya el mundo se hace mucho más amplio al formalizarse la socialización a través de la educación primaria, en donde ya es una educación más formal, no tan informal como sí lo era el jardín de infantes, que también cumple una función de socialización importante, pero las presiones aquí empiezan a jugar en relación a dos modalidades vinculares. Los vínculos con los pares, compañeros, en donde hay relaciones de competencia, de rivalidad, de exclusión o de inclusión, de aceptación o no. La relación con los docentes o los profesores, con el director de la escuela, todas estas relaciones que serían los subrogados de las figuras de autoridad que en principio eran los padres. Entonces, a los padres se les suman otras nuevas figuras de autoridad más formal, como son los educadores. También en esta etapa el niño tiene que empezar a compartir, digamos, y vivenciar otras dinámicas familiares a través de cuando empieza ya a visitar la casa de sus amigos. Entonces, la timidez, y después también el tema del rendimiento escolar, si hay fracaso escolar o si hay un buen desarrollo escolar. Un fracaso escolar, la repetición de algún grado, cuando esto se va acumulando en el tiempo, también es una fuente de estrés importante y que por supuesto va a repercutir en alguna sintomatología. Llegando ya a la última etapa, la preadolescencia a partir de los 12 años y la adolescencia, ya acá la presión es mucho mayor y más significativa desde este punto de vista. Siguen sumándose la relación con los pares, que son, sabemos, los referentes del adolescente, el cuestionamiento a las figuras de autoridad. Entonces, si hay relaciones complicadas o el niño el adolescente está en un grupo familiar disfuncional, las presiones de la maduración psicosexual, los cambios corporales de voz, de altura, a veces que no son como el parámetro, digamos, del social establece, sentirse más gordo, más delgado. Las patologías de la anorexia, por ejemplo, son una síntesis un poco de todos los estresores relacionados con las presiones respecto a la imagen corporal. Como vemos entonces, a diferencia del adulto, el niño y el adolescente suma a los estresores de la vida los estresores evolutivos. En el dibujo que acompañamos podemos ver, se trata de un adolescente de 15 años, una imagen que corresponde al DFH, al dibujo de la figura humana, como cayendo, desarticulado, el cuerpo muy marcado, las articulaciones marcadas, la boca tapada como si fuera como un robot. Era un niño que recibió a lo largo de toda su infancia maltrato físico y emocional de parte de la figura paterna. En ese momento estaba en tratamiento psicológico.